Hola, buen día. Mi nombre es Tania Ramírez y el día de hoy les voy a hablar sobre las hernias discales. Es importante comenzar diciendo que dentro de nuestra columna vertebral tenemos una sustancia que se llama núcleo pulposo. Este núcleo pulposo es una sustancia un tanto gelatinosa que nos ayuda a amortiguar nuestra columna vertebral. Pues ya sabiendo esto, se puede decir que una hernia discal es un proceso degenerativo del disco intervertebral que produce esa salida del núcleo pulposo hacia el conducto vertebral o hacia los forámenes intervertebrales. Si el núcleo pulposo se encuentra aquí, este está rodeado por un anillo llamado anillo fibroso y este en su parte posterolateral se encuentra un poco más delgadito y esto favorece que el núcleo pulposo se pueda salir por esa zona para provocar la hernia. Nuestro cuerpo tiene un montón de ligamentos en toda la columna vertebral y uno de ellos se llama ligamento longitudinal posterior. Cuando las hernias de disco suceden la mayor parte del tiempo en la zona lumbar, estos afectan a este ligamento y hace que este se tense provocando un dolor llamado lumbalgia. Para explicar un poco mejor la anatomía de la lesión, tenemos esta imagen. Aquí podemos observar que la sínfisis entre los cuerpos vertebrales está formada por una capa de cartílago hialino en cada cuerpo vertebral y un disco intervertebral. El disco intervertebral es este, y este consta de un anillo fibroso externo, que es el que está en celeste, que rodea el núcleo pulposo central. El anillo fibroso es más que nada puro colágeno, mientras que el núcleo pulposo ocupa el centro del disco intervertebral y este es de naturaleza gelatinosa y absorbe las fuerzas de compresión entre las vértebras. Un cambio degenerativo en el anillo fibroso puede conducir a la herniación del núcleo pulposo. En ocasiones, las herniaciones posterolaterales comprimen las raíces de un nervio espinal, como se puede observar en esta imagen, que se encuentran en el agujero intervertebral. Y como ya dije, la hernia disco intervertebral se puede producir en una dirección de posterolateral. Esta es una dirección que tiene menor resistencia al anillo fibroso, porque el borde posterior del anillo fibroso es la parte más débil y aquí el ligamento longitudinal posterior es un poco más estrecho al anterior y pues no va a cubrir toda la región del disco intervertebral. Las hernias de disco se pueden producir más que nada a nivel lumbar, como se puede observar en esta imagen. La mayoría de las causas de dolor lumbar están relacionadas de forma variable con algunas deficiencias como pueden ser óseas, musculares, ligamentarias, siempre y cuando sean de la columna vertebral, y solamente el 1% se puede atribuir a causas no mecánicas como por ejemplo una neoplasia, lo que nosotros conocemos como tumor. Desafortunadamente hoy en día las hernias discales se convierten en la primera causa de enfermedad crónica, la segunda causa de consulta médica, la tercera causa de intervención quirúrgica y la cuarta causa de hospitalización. Y en promedio entre el 15 y 20% de la población pierde al menos un día de trabajo por esta causa. En adolescentes y jóvenes los casos de hernias discales pueden estar relacionados con accidentes o traumatismos o prácticas de deporte, pero ya en los adultos es una cuestión más degenerativa. También personas menores de 45 años, personas que realizan trabajos pesados o que cargan cosas pesadas, o también personas que han sufrido accidentes o caídas importantes. Sin embargo, las personas más susceptibles a padecer una hernia discal son las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Se dice que en México al menos el 55% de los casos es de mujeres, por lo que también se puede decir que las mujeres son más susceptibles a padecer en nuestro país este tipo de condición. Y por otra parte, se estima que entre el 70 y 80% de la población adulta al menos alguna vez en su vida ha experimentado un dolor lumbar, lo que convierte esta condición en una de las más prevalentes y con mayor impacto en esta población. Hola, yo soy Marcela y les voy a hablar sobre las causas de la hernia de disco. Con mayor frecuencia, la hernia de disco es el resultado de un desgaste gradual y naturalmente. Esto se le conoce como la degeneración discal. A medida que envejecemos, podemos notar que nuestros discos se van haciendo menos flexibles y más propensos a que se tuerzan, a que se desgasten o a que se fracturen. Por lo tanto, la mayoría de las personas no conocen la causa de su hernia discal, pero esto no significa que no haya ninguna causa. Estas causas normalmente es al momento de levantar objetos pesados o al agacharse y volverse a enderezar, es el movimiento, el mecanismo. Estas personas normalmente, en vez de usar los músculos de sus miembros inferiores, por ejemplo los muslos, las pantorrillas, los músculos de las piernas,
utilizan los músculos de su espalda. Por lo tanto, los forzan y hacen un movimiento como por ejemplo girar o torcerse rápidamente al momento de levantarse, y esto hace el mecanismo de que estos discos se aplasten o se irriten, se desgasten, etc. Entre otras causas pueden ser también un traumatismo directo hacia la columna vertebral, pero estos casos normalmente suelen ser muy pocos. Aparte de estas causas, existen factores que aumentan el riesgo de tener una hernia discal. Por ejemplo, el peso. El exceso de peso corporal causa que un estrés adicional en los discos de la zona lumbar o la espalda baja, que hace que los presione y se irriten más. Otro factor es el trabajo. Las personas con un trabajo físicamente exigente son las que sufren más este tipo de hernias, porque sus trabajos consisten más en empujar, girar rápidamente, también tirar o simplemente hacer movimientos como muy bruscos en la espalda, y también al cargar cosas pesadas y que las carguen incorrectamente. Otro factor es la genética. Si tú tienes familiares que ya han tenido este disco pues lastimado, causando una hernia discal, pues probablemente tú también lo puedes llegar a tener. Otro factor también es el tabaquismo. Se cree que el tabaquismo disminuye la administración de oxígeno en el disco, por lo tanto hace que se degenere rápidamente. Bueno, ahora explicaremos el mecanismo de lesión. Básicamente es lo que está pasando en este video, pero ahorita lo explicaremos más a fondo. Primero tenemos que saber que tenemos tres partes en la columna, que es la cervical, la dorsal y la lumbar. A nosotros nos interesa más la cervical y la lumbar. En la cervical es donde tenemos más rango de movimiento al mover la cabeza y donde tenemos menor carga de peso. Y en la lumbar es donde tenemos mayor carga de peso y menos movilidad, o sea, todo lo contrario a la cervical. Por eso, en la lumbar, al sobreesforzarla con mucha carga de peso o con un movimiento incorrecto, es lo que pasa, que es una hernia discal. Aquí podemos notar cómo el señor que está cargando una caja incorrectamente, y esto es lo que pasa en su cuerpo. Aquí lo estamos viendo más a fondo, más de cerca, que este es todo el disco. Este es el anillo que había dicho Tania, el núcleo pulposo y el nervio. Este es un disco normal, sano, y aquí es uno más degenerado, donde podemos ver cómo se hacen estas líneas que hace que probablemente sea más fácil que se desgarre o que se fracture pues todo el disco. Vemos como el nervio está muy pegado y puede causar daño, como aquí. Aquí ya se rompió, entonces el núcleo empieza a salir, tocando el nervio, afectándolo. Y aquí es donde nuestro nervio va mandando señales a nuestros músculos que están controlando, y pues empieza a manifestarse los ciertos síntomas en ciertos casos. Ahora hablaremos sobre los signos y síntomas. Esta hernia de disco normalmente ocurre en la espalda baja o en la espalda lumbar, pero puede estar en cualquier zona de la columna vertebral. Uno de los síntomas más comunes son el dolor. Depende de dónde esté localizada la hernia, podemos saber en dónde se dará el dolor. Por ejemplo, si es en la zona cervical o en la parte de arriba de la espalda, el dolor normalmente va a surgir en el hombro o en los brazos. También, si es en la espalda lumbar, puede estar ocasionando dolor en las piernas, en las pantorrillas o en los pies. Un síntoma muy común es el entumecimiento u hormigueo, ya que depende de dónde esté localizada la hernia discal y el nervio que esté afectado o presionado, estos músculos inervados o controlados por este nervio se verán afectados y se verán pues entumecidos o sintiendo hormiguitas, como que si estuviera durmiendo esa parte del cuerpo. Por último, la debilidad. Los músculos que están controlados por los nervios afectados, de acuerdo a donde esté localizada la hernia, estos músculos suelen
perder fuerza, debilitarse, causando que no puedas sostener un objeto o que no lo puedas agarrar. También la opción de que tú tengas una hernia discal y no te des cuenta hasta que te tomes una radiografía de la columna y se note en la radiografía. Porque hay ciertas veces que el tener una hernia discal no presenta síntomas.